con Canal 10 de Mar del Plata y Sandra Tirado, la secretaria de Acceso a la Salud. Escuchamos a Mariana Jerez de Canal 10 de Mar del ¿Cómo Plata. podría describir la situación que estamos atravesando en este momento? Bueno, estamos cursando, como bien decís, la segunda ola. Es una segunda ola que empezó en un aumento de casos que fue muy importante, diferente a lo que fue la primera ola. En la primera ola, si bien el aumento de casos se dio, no se dio de una forma tan abrupta como en esta segunda ola. ¿Esto qué significa? Que viendo los casos entre una semana y la anterior, se fueron duplicando muy rápidamente, y eso hizo que en el gráfico de la curva uno vea una curva que asciende muy, muy rápidamente, y esto se traduce en muchos casos, o sea, muchos pacientes contagiados con el virus en poco tiempo, lo cual produce que los sistemas de salud se tensionen rápidamente, ya que no es lo mismo tener esa misma cantidad de pacientes en un tiempo más prolongado que en un tiempo más acotado. Esto es lo que pasó al principio, digamos, las primeras semanas, y actualmente, si bien no sigue ese aumento tan exagerado de casos, tan importante de casos, está más bien amesetado. El problema es que esa meseta está muy alta, o sea, son muchos casos por día, durante muchos días seguidos, entonces esto sigue generando tensión en el sistema de salud. Nosotros sabemos que de los pacientes que tienen el virus hay un porcentaje que va a necesitar internación, y de ese porcentaje hay otro porcentaje que va a necesitar terapia intensiva, que va a necesitar oxígeno, y esos pacientes suelen estar bastantes días internados. Por eso es que es tan importante el seguimiento también de la ocupación de camas en general, y sobre todo de la ocupación de las camas en terapia intensiva. En este contexto, ¿hay posibilidades que otras provincias pasen a estar consideradas, ¿no?, en alerta epidemiológico? Sí, bueno, hay algunos indicadores que son los que nosotros vamos siguiendo, que tienen que ver con de cómo aumentan los casos de una semana a la otra. La tasa de incidencia significa el número de casos nuevos en relación a la cantidad de habitantes que tiene un lugar, y para el alerta o alarma se utiliza también la ocupación de terapias intensivas. Todo esto va generando que los municipios o las provincias tengan un riesgo bajo, mediano o alto, y si no ya al extremo, que es de alarma, y en cada uno de estos hay medidas que nosotros consideramos que hay que tomar, porque acá lo que hay que entender es que tenemos que bajar la cantidad de personas que se contagian. Y los contagios se producen en la medida de que las personas circulan, salen y están en contacto con personas que son por ahí asintomáticas o están al principio con pocos síntomas, tienen el virus, eso hace que otras personas se contagien, y aparte este virus es muy contagioso. Eso significa que una persona no es que contagia a una sola, puede contagiar a muchas, y así se va generando esta cadena de contagios. Entonces sí o sí hay que disminuir la circulación de personas, sobre todo en aquellos lugares donde también hay mucho aglomerado de personas, y por eso son las medidas, o sea, estas medidas de que no haya actividad nocturna, de que no hayan reuniones sociales, que no hayan fiestas. Bueno, todas estas medidas tienen que ver con eso. O sea, nosotros tenemos que entender que cada vez que salimos tenemos riesgo de poder contagiarnos, y por eso es tan importante cumplir también con las medidas del uso apropiado del barbijo, tapando nariz y boca, la distancia social, mantener ventilados los ambientes, el lavado de manos o el alcohol en gel, eso mantenerlo permanentemente, pero aparte de eso, disminuir la circulación de personas. Sin duda, doctora, en la lucha contra el coronavirus, la vacunación cumple un rol fundamental. ¿Qué evaluación hacen desde el Ministerio de Salud en cuanto a cómo marcha la inoculación en la Argentina? Bueno, las vacunas, como ustedes saben, a nivel mundial no llegaron a los países en la forma esperada, en la forma en que se realizaron los contratos y los convenios el año pasado. Pero a pesar de esta situación mundial, Argentina estuvo recibiendo vacunas y sigue recibiendo vacunas, y a medida que las vacunas llegan, inmediatamente son distribuidas a las provincias, y las provincias a su vez tienen montado todo un sistema de vacunatorios por el cual las vacunas llegan y inmediatamente se colocan a los grupos de riesgo. Acá hay que entender que la vacunación ha sido definida aquellos grupos en donde el año pasado, en lo que fue la primera ola,
fueron los que tuvieron mayor mortalidad y mayor frecuencia de formas graves de la enfermedad, así que a partir de eso se definió vacunar a medida que llegan las vacunas. Y ahora, bueno, tenemos la buena noticia de que hasta fines de mayo vamos a estar recibiendo estos 4 millones de la vacuna AstraZeneca, lo cual nos va a permitir realmente aumentar muchísimo la cobertura en la población de riesgo. En este sentido, justamente con lo que llegue en mayo, lo que se complete en este mes, se superarán los 17 millones de vacunas en la República Argentina. ¿Qué cantidad es la que consideran necesaria para poder tener una situación más controlada en cuanto al nivel de contagios? Bueno, con esos 17 millones nosotros vamos a estar llegando a lograr la cobertura en estos grupos de riesgo, ¿no? Que son los mayores de 65, son de 18 a 65 con factores de riesgo, y a medida que vayan llegando las otras vacunas, se va a ir disminuyendo la edad, o sea, vamos a empezar a disminuir la edad que se está colocando las vacunas. Nosotros tenemos provincias que ya están colocando de 60 años y más, y algunas ya están colocando de 55 años y más, y teniendo en cuenta que entre 18 y 65 aquellos con factores de riesgo ya se están vacunando. O sea que en la medida que lleguen más vacunas vamos a poder ir aumentando la cobertura, y a medida que tengamos cobertura, esto va a hacer que también tengamos menos formas graves de la enfermedad y menos mortalidad por esta enfermedad. Bien, la fabricación de la vacuna a la Argentina, ¿cómo va, doctora? ¿Cómo va el tema, bueno, ¿no? Encarado, proyecto, demás. Bueno, nosotros tenemos que estas vacunas, estos 4 millones que van a llegar, tienen un componente que se hace acá en el país y que después se terminó en México. Ustedes saben que teníamos ahí algunos problemas en lo que hace al control de calidad, por eso fue esta demora, pero ahora eso ya está liberado y comprobado que las vacunas son totalmente seguras, y por eso van a llegar estos 4 millones, y ahí hay una parte que se está fabricando en el país. Y después, por otro lado, tenemos un avance también importante con Sputnik para que se pueda también hacer una parte del proceso de la vacuna acá en Argentina, lo cual también va a ser muy bueno porque va a generar que los tiempos que nosotros tenemos de espera en relación a la producción de vacunas en Rusia van a ser mucho menores, porque vamos a tener una parte que se va a estar fabricando en el país. Doctora último, Tirado, muchísimas gracias. Perfecto. Muchas gracias a ustedes. Un gusto. Gracias, Evangelina. Buenas noches. Mariana. Mariana de Canal 10 de Mar del Plata. Estuvimos en conjunto junto a Sandra Tirado, secretaria de Acceso a la Salud de la Nación. Realizamos